Cartagena, Colombia. Una ciudad que respira historia. Hoy recibe una edición que quedará grabada para siempre. Por 6 décadas hemos visto pasar generaciones, hombres y mujeres que llegaron con un propósito y llevaron consigo liderazgo, pasión y el orgullo de pertenecer a una historia que no se detiene. Hoy, Saks y TICS celebran la mayor edición en 60 años de la Spanish Fire School. Una edición de oro. Una edición que se convierte en leyenda. Aquí la experiencia no solo se enseña, se vive, se comparte, se convierte en excelencia. Y este 2026 es aún más especial. Saks celebra 25 años de trayectoria, 25 años dejando huella en la gestión del riesgo, la seguridad y la formación. Y también celebramos 5 años de nuestra sede en Perú, un símbolo de expansión y compromiso con Latinoamérica. Así, la Escuela 60 no solo es una edición de oro, es el reflejo de una historia que se fortalece con el tiempo. Un legado que trasciende fronteras y que seguirá construyendo excelencia por generaciones. Spanish Fire School, versión 60, Cartagena, Colombia, edición de oro, donde la experiencia se convierte en leyenda. Bueno, pero muy buenas tardes a todos. Qué alegría tenerlos nuevamente en estos espacios, estos webinars que de SAS Group hemos creado a lo largo de estos meses. Y qué mejor hoy que hablar del entrenamiento a la acción, fortaleciendo esa toma de decisiones, esa coordinación de gestión efectiva de emergencias y pues claramente todo alineado con los escenarios de riesgo. Gracias por acompañarnos y por reservar ese espacio con nosotros. Mi nombre es Lizeth Espinosa y tendré el gusto de acompañarlos durante una hora muy nutrida con 3 expertos donde abordaremos 2 temas súper importantes. Sean todos bienvenidos de los diferentes países que se nos conectan. Como siempre, los invito a que por favor nos dejen su saludo en el chat y también el país o el lugar de Colombia de donde se conectan. Yo los saludo desde la bella Cartagena de Indias, con un calorcito, un tris delicioso, pero la idea es que aquí sigamos alimentando, digamos que durante esta hora, con esos conocimientos que nos traen nuestros ponentes. Vamos a conocer un poco de la gerencia en respuesta a administración de emergencias, uno de nuestros cursos para la versión número 60 de la Escuela para Bomberos en Español, que estamos a un poco más de 2 meses y que se desarrollará en la bella Cartagena, Colombia. También vamos a hablar del curso de respuesta a emergencias en operaciones con cloro y amoníaco, una sustancia crítica muy común desde nuestros hogares hasta las grandes industrias. Sean todos bienvenidos. Esto no es posible sin la compañía de estos 3 grandes expertos que los vieron en nuestras piezas publicitarias. Nuevamente, pues les agradezco también a ellos por reservar este espacio en sus agendas. Y quiero empezar con la mujer del equipo de ponentes. Pero antes de presentarles a Carolina López desde Colombia, quiero que vean el siguiente video. En escenarios donde una emergencia se convierte en crisis, el liderazgo marca la diferencia. El curso Gerencia en Respuesta y Administración de Emergencias en la Spanish Fire School, edición de oro. Programa orientado a jefes, coordinadores y líderes responsables de dirigir la respuesta a emergencias en entornos industriales, corporativos y de servicios públicos. Aquí fortalecerás la capacidad de tomar decisiones bajo presión, coordinar recursos, aplicar el sistema de comando de incidentes y elevar la preparación institucional bajo estándares internacionales. Este curso aplica para la especialización latinoamericana en respuesta a emergencias en el módulo Cursos Optativos.
Del 1 al 5 de junio, en Cartagena, Colombia. Elige ser parte de una experiencia que se convertirá en leyenda. Contáctanos ahora y da el siguiente paso. Con este video de apertura de nuestro curso Gerencia en Respuesta a Administración de Emergencia, quiero darle la bienvenida a Carolina López. Carolina es ingeniera química colombiana, especialista en gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de la seguridad industrial y de procesos. Actualmente es la gerente técnica de Sachs Group y es experta no solamente en la gestión integral de riesgo de emergencia, sino también en lo que tiene que ver con derrame de hidrocarburos. Caro, bienvenida a este espacio y qué gusto tenerte aquí con nosotros. A ustedes mil gracias por el espacio y es un gusto poder estar con todos los presentes acá. Una servidora más para todos. Gracias, Caro. Ya vamos a compartir un poco de un debate muy interesante que tendremos contigo en la tarde de hoy. Quiero darle paso ahora a Eduardo Pizarro, que también nos va a acompañar en el curso Gerencia en Respuesta a Administración de Emergencias desde Chile, con más de 48 años de experiencia en prevención de riesgos y seguridad industrial. Es especialista en incendios, sustancias peligrosas y emergencias industriales, con trayectoria internacional como formador en América, Europa y Estados Unidos. Eduardo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Saludos a todas y un placer de estar con ustedes nuevamente. Gracias, Eduardo, a ti por el espacio. Bueno, ya conocemos a nuestros ponentes del curso Gerencia en Respuesta a Administración de Emergencias y antes de presentarles a nuestro tercer expositor, quiero que vean el siguiente video de uno de los cursos que tendremos en nuestra versión número 60 de la Escuela para Bomberos en Español. Cuando una sustancia peligrosa se libera, la preparación define el resultado. Llega el curso Respuesta a Emergencias en Operaciones con Cloro y Amoníaco, en la Spanish Fire School, edición de oro. Orientado a brigadistas, técnicos industriales, operadores de planta, bomberos y responsables de seguridad que trabajan con cloro y amoníaco en entornos industriales. Aquí aprenderás a identificar riesgos, aplicar normativas, utilizar EPP especializado y ejecutar procedimientos seguros de detección, contención y control de fugas, a través de prácticas con equipos especializados y análisis de escenarios reales. Del 1 al 5 de junio en el Fire and Safety Training Center de Sachs Group en Cartagena, Colombia. Prepárate para vivir una experiencia que se convertirá en leyenda. Contáctanos ahora y asegura tu cupo. Un curso que por primera vez se va a dar en una escuela para bomberos en español y qué mejor que disfrutarlo en la bella Cartagena, Colombia, del 1 al 5 de junio. Es por esto que quiero presentarles a nuestro tercer experto de la tarde de hoy, José Joaquín Coqueco del Río. Es bombero profesional desde la ciudad de Cali, colombiano, con más de 26 años de experiencia. Es especialista en materiales peligrosos, incendio y comando de incidentes. Actualmente lidera procesos de prevención y respuesta a emergencia en la industria química a nivel Colombia y también a nivel internacional. José, buenas tardes, bienvenido y qué gusto tenerte con nosotros. Hey, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sea esta una oportunidad muy bonita de seguir adquiriendo conocimientos y de que esta tarde ustedes puedan salir aclarando todas las dudas y poder escoger la mejor decisión de los cursos que quieran participar. Un abrazo. Gracias, José. Tú lo has dicho, vamos aquí a adquirir y fortalecer conocimientos, también a intercambiar y tal vez responder las preguntas que tengan algunos de nuestros asistentes. Ustedes tienen acceso al chat y a través de allí nos pueden ir dejando las preguntas a medida que nuestros ponentes nos vayan compartiendo un poco acerca de lo que veremos en nuestros cursos de la escuela. Ya conocemos a nuestros expertos, vamos a entrar ahora sí en materia y quiero empezar con Carito, porque una de las cosas que ocupa, digamos que en el mercado, que genera dudas es por qué es hoy fundamental fortalecer la gerencia en la respuesta a emergencias dentro de las organizaciones. Siempre nos hablan de la respuesta, de preparar equipos, lo vimos en nuestro webinar anterior, pero más bien cuéntanos un poco de por qué es importante fortalecer la gerencia, ese mando, esa toma de decisiones, Caro. Bueno, digamos que el mundo de las emergencias es un universo maravilloso, lamentable cuando se materializan,
pero maravilloso por las experiencias y los aprendizajes que deja. En realidad, lo más importante en cualquier atención de emergencias claramente es la operatividad, el poder atender la emergencia, el poder subsanar prontamente cualquier emergencia materializada. Pero más allá de eso hay un trasfondo y todo un equipo de trabajo que debe tomar unas decisiones muy importantes a nivel de economía, de infraestructura, de plan de acción, de qué voy a hacer en una hora, qué voy a hacer en 20 minutos, dependiendo de la gravedad y la algidez de la materialización de la emergencia. Y muchas veces las organizaciones pueden salvar incluso la organización completa teniendo un comando de incidentes y teniendo una directriz muy clara en cuanto a la atención de la emergencia. Usualmente en las organizaciones entran cargos muy estratégicos y muy específicos que usualmente no están tan metidos dentro de la operación, pero que claramente conocen toda la operación de la organización. Y es aquí donde se vuelve primordial tener un entrenamiento y una participación de estas personas y que estas personas sepan qué decisiones tomar y cuál es el paso a seguir, porque usualmente las emergencias cuando son de muy poca probabilidad, pero que son las de más alta consecuencia, nos llevan casi siempre a una potencial crisis y o continuidad del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo tenemos el impacto de la emergencia como tal, sino que también tenemos un potencial de no poder continuar con el negocio, de no poder responder hacia las partes interesadas de mi negocio, de mi industria, de mi empresa. Y esto hace que las decisiones que se tomen desde el momento cero de la emergencia hasta que se finaliza la misma sean cruciales y supremamente importantes. Entonces, digamos que el fortalecimiento en esta toma de decisiones, el fortalecimiento en cómo es la estrategia, en qué debo averiguar, qué debo mirar yo para poder atender mi emergencia de la manera más oportuna y correcta, obviamente teniendo varios principios como base. Lo primero es salvaguardar la vida, lo segundo es salvaguardar la infraestructura y por último salvaguardar el medio ambiente. Esos son los tres objetivos principales de una emergencia. Entonces, cuando nosotros tenemos ese enfoque muy claro y las decisiones y el conocimiento del riesgo desde un principio de mi organización, voy a minimizar pérdidas económicas, voy a minimizar pérdidas humanas y también voy a garantizar que yo pueda tener una continuidad de mi negocio. Esto aplica para cualquier tipo de industria que tenga un potencial de riesgo de materialización. Entonces, aquí es donde se vuelve supremamente importante que aquellas personas que tienen cargos estratégicos desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista técnico también y desde un punto de vista general de la compañía, como lo son gerentes generales, vicepresidentes, puedan tener un concepto muy claro de qué decisiones tomar en el momento de la materialización de una emergencia. Como les digo, desde la decisión del minuto cero de la emergencia hasta la última decisión que yo tomo es de vital importancia. Aunado a esto, por lo menos en Colombia y creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, hay muchas IAs. Para nosotros las IAs es la Procuraduría, la Contraloría, los entes ambientales que vienen cuando la emergencia es de una magnitud muy importante, vienen a cuestionarme usted cómo lo hizo. Si lo hizo bien, si estuvo acorde a lo que usted tiene escrito, a lo que usted dijo que iba a hacer su paso a paso en la atención de una emergencia. Y los que responden ante estas IAs, ante estos entes ambientales, usualmente son los representantes legales de las organizaciones o los que tienen la firma y la responsabilidad de las organizaciones. Entonces aquí es donde toma muchísima más importancia en tema de toma de decisiones, en tema incluso de procesos, sobre todo cuando hay fatalidades, de procesos que se pueden llevar a un punto de vista judicial, esa toma de decisiones y saber estratégicamente qué es lo que más le conviene a mi organización, qué es lo que más le conviene a la emergencia para que podamos tener un hecho infortunado, termine de una forma muy correcta, muy puntual y con unos pasos muy claros, muy definidos y que estén claramente evidenciados para poder tener todo salvaguardado dentro de la organización. Wow, Caro, con todo lo que hay detrás de no prepararse para gerenciar un evento, pero quiero allí ahora preguntarle a Eduardo, entendiendo y si no me preparo, ¿cuáles son esos errores más comunes en la toma de decisiones ante una emergencia, Eduardo? ¿Qué nos puedes contar por allí? Bueno, lo primero que todo, yo, con mis 48 años de experiencia, el nombre que ustedes le dieron me encanta, Gerencia de Administración de Riesgos de Emergencia, porque yo fui acá en Chile muy luchador para lograr que los asesores en prevención de riesgos estuvieran en la línea ejecutiva, porque ellos tienen que gerenciar, tienen que administrar recursos, personas, equipos. Por lo tanto, el nombre, y así lo enfocamos el año pasado, darle herramientas a los alumnos para que ellos tomen decisiones.
las decisiones, los errores que se cometen es porque a veces se prepara a la persona, pero no se le prepara emocionalmente y obviamente el actuar bajo presión cambia todo. Pero más que todo es importante el conocimiento. Una persona que tiene muy claro cómo enfrentar una determinada emergencia química, si se maneja bien en el tema, obviamente que su decisión va a ser correcta. Pero a veces, con la experiencia también en formación de brigadas, si no formamos personas muy estables emocionalmente, obviamente que van a cometerse errores que pueden aumentar las víctimas a las iniciales o los daños materiales. Así que el año pasado, cuando me hice partícipe del curso de gerencia de riesgo, lo hicimos enfrentando esa condición. Ustedes van a tomar decisiones. Ustedes tienen que ayudar a que el impacto sea menor de lo que ya ocurrió. Porque partamos del concepto de que la prevención, ¿cierto?, es evitar que ocurra. Pero cuando falla la prevención, aparece la protección, mitigar las consecuencias. Y si la mitigación va a estar dada por un determinado grupo humano, cuyo va a tener un líder, si el líder no funciona, el equipo no funciona. Entonces, la verdad es que nosotros preparábamos a las personas en condiciones críticas, situaciones críticas. Le dábamos un plus de que tenía que tomar decisiones rápidamente. Le enseñamos a actuar bajo presión, porque ahí está la gran falencia que existe hoy día, que se hacen buenos simulacros, buenos entrenamientos, pero no se le refuerza al líder, al administrador de la emergencia, al gerente de la emergencia, las herramientas para que puedan dominar la situación y no cometer errores. A grosso modo, yo me cuelgo de lo que decía Carolina, el desconocimiento. Y acá, yo para responder una emergencia, tengo que estar muy claro de que aunque me voy a enfrentar, conocimiento físico-químico de determinado producto, con características de qué es lo que puede pasar, hay connotados casos de cómo se fueron suscitando todos los hechos para terminar en un accidente con mucha gente muerta. Vea, pues mira, Eduardo, que es algo interesante y es que como que el desconocimiento de esa norma, pues no te va a eximir de asumir como esas consecuencias de lo que nos decía Carolina cuando llegan las autoridades y cuando todos nos agobian y ocurren demandas y procesos judiciales. Quiero ahora invitar a José porque ya conectado un poco con esa preparación para gerenciar una emergencia, es que José nos cuente un poco de por qué el cloro y el amoníaco representan un alto nivel de riesgo en las operaciones industriales, José. Bueno, ok. Rápidamente vamos a imaginarnos, a pensar en un incidente ya materializado con cloro o amoníaco. Existen cuatro escenarios importantísimos que todo respondiente, bombero, brigadista debe tener en cuenta cuando se enfrente a este tipo de situaciones. El primero de ellos, el lugar donde ocurre la fuga. Estadísticamente, la causa y el origen de estas fugas en los últimos años son de origen humano. La mala operación de las válvulas, el uso de la herramienta no adecuada, la falta de mantenimiento de los sistemas de cloración, en el caso de cloro, la falta de mantenimiento en los sistemas frigoríficos, en el caso del amoníaco, llevan a que este sea el primer escenario de mucho cuidado, donde están expuestos, que es el segundo escenario, las personas que están expuestas a estos químicos que se están liberando. Entonces, nos lleva a pensar en que la evaluación que debe tener la persona es importantísima, ya que este escenario me brinda, primero, el riesgo del operario que está trabajando. Número dos, las personas que están aledañas, pueden ser personas de oficina, las comunidades vecinas, por el grado de expansión que tiene el producto como tres. El tercer escenario importantísimo que debo tener en cuenta a la hora de evaluar son las reacciones. Siendo el cloro altamente corrosiva, el amoníaco altamente tóxico e irritante, y de muy fácil dispersión, de muy fácil abarcar grandes áreas. Entonces, mi evaluación empieza a concentrarse en ese alcance hasta donde debo yo desplegar todos mis recursos, si tengo la capacidad de respuesta suficiente. Este curso de cloro que vamos a dictar es netamente operativo, en donde se prepara al respondiente a tener en cuenta todas estas evaluaciones. Y cierro con este escenario que es muy importante y está asociado
al riesgo y es la respuesta inadecuada a estas emergencias. Sí, hay respuesta y también hay inadecuada. ¿Cuándo hay una respuesta inadecuada? Cuando escuchamos palabras como no, huele poco o es una fuga pequeña, no hay necesidad de evacuar. Eso lo podemos controlar nosotros, no necesitamos más recursos. Es ahí donde empiezan los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, no solo es conocimiento, sino también tener los equipos necesarios para poder responder a este tipo de emergencias con estos dos gases que son pues tan tóxicos en nuestro medio. Muchas gracias, José. Y mira que hay algo que tal vez no me gustaría que complementáramos un poco y es cuáles son esos principales escenarios, o sea, de emergencias asociados a estas sustancias, principalmente cloro y amoníaco, y complementando un poco con la pregunta anterior, desde tu experiencia, ¿qué es lo que principalmente se ve? Bien, el principal cliente del cloro como tal son las plantas de tratamiento de agua, los lugares de cloración, es en donde más se presentan las fugas. Estos lugares de cloración donde están los contenedores tipo cilindros de 68 kilogramos, directamente las fallas en las válvulas es el escenario principal. La fuga de cloro por la mala manipulación, por la mala prevención en cuanto al mantenimiento de esta válvula es el escenario principal. Vale, José, muchísimas gracias. Ya vuelvo contigo y quiero volver con Eduardo para que nos cuente un poco de cómo se articula la gestión del riesgo con la operación real en escenarios críticos. Eduardo. Bueno, eso está encadenado de una manera, porque cuando tú haces una evaluación de riesgo, identificación de peligro y evaluación de riesgo, tienes que poner cuáles son los escenarios operacionales que más te pueden significar daño a los equipos y lesiones o muerte a las personas. Obviamente que eso tiene que ir concadenado. Tengo que ver yo, si yo voy a trabajar en un área operacional crítica de estanque de combustible, obviamente que la gestión del riesgo tiene que ver cómo yo voy a controlar preventivamente que no haya un siniestro en ese tanque. Y si ocurre, cómo yo voy a responder a ese tanque, apagándolo, acatando. Por lo tanto, tiene que haber una comunicación normal, permanente. A veces no hacemos un link entre la gestión del riesgo y la operación. En eso tenemos que tener mucho cuidado porque muchos eventos que han pasado en la vida, en el mundo, desde los grandes eventos, pues, hablamos de grandes eventos porque estamos hablando de pérdidas millonarias, mucha cantidad de gente muerta, ha sido porque no ha habido una comunicación o nos creamos escenarios ficticios que no van a pasar y no nos preocupamos de la verdadera identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Ya? Yo estoy siendo muy estricto porque a mí me gusta hablar mucho, pero tengo el derecho, ¿cuánto se llama?, de que la gente que está trabajando con nosotros ahora en este momento tenga también el tiempo para entregar su experiencia. Pero hay una condición, ¿cuál es el escenario crítico operacional? Y cómo yo, gestor del riesgo y gestor del control de la emergencia, voy a actuar ante esa situación. Así que están los dos unidos. Si no hay una unión, obviamente que no vamos a tener una respuesta adecuada operacionalmente. Ok, muchas gracias, Eduardo. Vuelvo con Carolina porque muchos bomberos dicen, yo no estoy preparado para ser líder, pero de esto y de la gerencia, porque en cualquier momento debo asumir como comandante del incidente en un evento, es qué competencias debe tener un líder para gestionar equipos en situaciones de crisis, donde todo se requiere para allá y todos quieren todo para la inmediatez. Caro. Bueno, ahí voy a hacer primero una claridad y es que hay diferentes tipos o niveles de emergencia en los cuales el comandante de incidente puede cambiar. O sea, no hablamos que un comandante de incidente siempre va a ser el gerente. El gerente es cuando la magnitud del incidente es nivel 3 o nivel mayor, acorde a cómo tenga la evaluación la organización. Pero digamos que en un incidente donde vamos a tener unos primeros respondientes, desde ahí ya se conforma un comando de incidentes, ¿sí? Entonces, en este comando de incidentes, el comandante de incidentes debe tener claras varias cosas. Lo primero es establecer objetivos y los objetivos deben ser medibles y deben ser logrables, ¿sí? Entonces, es lo primero que se debe hacer. Y estos objetivos van cambiando en la trayectoria de la emergencia. Entonces, inicialmente puede ser evacuar a todo el personal,
Inicialmente puede ser hacer una demarcación de toda el área para asegurar el área. Y después estos tipos de objetivos van a ir cambiando poco a poco, acorde a cómo vaya la magnitud de la emergencia, bien sea que se quede en un nivel 1 o bien sea que nos escale a un nivel 2, un nivel 3 o un nivel medio y nivel mayor. Entonces, la competencia primera es saber organizar a su personal, saber organizar su equipo, saber de qué trata un comando de incidentes y de qué está conformado, saber que lo primordial que debe tener un equipo inicial de primer respondiente es un equipo de sección de operaciones para poder dar respuesta primaria al incidente que está ocurriendo. Pero más allá de eso es la capacidad de toma de decisiones rápidas y prontas. Como les decía en la primera pregunta que me formuló Lisette, las decisiones desde el momento cero son primordiales. Y también el comandante de incidente debe tener 100% la capacidad de medir la capacidad de sus recursos y con la capacidad de sus recursos saber en qué momento la emergencia escala. Esa es una de las primordiales funciones que tiene el comandante de incidente. ¿En qué momento a mí se me va a salir de las manos? ¿En qué momento debo pedir más ayuda? ¿En qué momento debo escalar? Esa es una de las otras funciones primordiales que tiene el comandante de incidente. Adicionalmente, asumir la responsabilidad, tener toda la trazabilidad desde el momento cero. Esto se hace por medio de un sistema que va de la mano documentado, bien sea documentado o registrado, donde sea que yo tenga como ese paso a paso, porque en una emergencia todo es tan rápido que las cosas se me pueden olvidar. Se me pueden ir de la mente qué hice, qué fue lo primero que hice, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Y esto va a servir mucho para la posterior escalamiento si hay lugar a ello. Entonces, lo primordial es toma de decisiones, establecimiento de objetivos, toma de mando y tener muy claro en qué momento yo debo escalar y debo pedir ayuda. ¿Sí? A veces yo quiero atender absolutamente todo y es el afán de supervivencia en una emergencia, porque todos en la emergencia vamos foco a la supervivencia, a atender, a apagar el incendio, a controlar la fuga, a detener el derrame. Pero más allá de eso, es esa toma de decisiones clara y puntual. Otra de las funciones que tiene también el comandante de incidentes y que es clave en cualquier tipo de emergencia es definir un periodo operacional claro. Y eso depende mucho de la naturaleza de la emergencia. No sé, uno cuando ya ve la magnitud de la emergencia sabe más o menos cuánto puede durar. Entonces, en ese tiempo, yo debo tener muy claro cuál va a ser mi periodo operacional. ¿Para qué? Para poder rotar al personal. Yo no puedo tener a las personas 24/7 con los ojos abiertos trabajando en la misma emergencia, las mismas personas, porque obviamente se van a agotar y vamos a empezar a tener una mala toma de decisiones. Entonces, esa es otra de las funciones del comandante de incidente, aparte de todo lo documental, de todo lo que debe tener como su resumen del incidente, plan de acción del incidente, si hay un registro de víctimas, todo el tema médico, establecer el puesto de comando de incidente, que también es parte fundamental de lo que debe hacer el comandante de incidente, cuál va a ser el puesto de comando desde donde va a dirigir absolutamente toda la emergencia. Eso es básicamente lo que debe hacer el comandante de incidente y claramente proteger primero a su equipo de trabajo y si no es seguro entrar, pues no vamos a entrar. Entonces, esa toma de decisiones es súper importante desde el punto de vista del comandante de incidente y todos pueden ser comandantes de incidente dependiendo del nivel de la emergencia. Muchas gracias, Caro. Y mira que tú decías como esas competencias valiosas. José nos habló un poco de cuáles son los errores comunes. Por ejemplo, no sé, que la sustancia química no tenga el olor suficiente sensible para el olfato. Viene de ahí la siguiente pregunta que le voy a formular a José y es, ¿cuáles serían esas capacidades técnicas que debe tener un equipo para responder adecuadamente un evento en el que involucre una sustancia química, principalmente cloro o amoníaco? Bien, bueno, las capacidades técnicas, número uno, conocimiento del producto. A ver, son dos sustancias que son altamente tóxicas, cada una con un comportamiento diferente. Al conocer nosotros las propiedades físico-químicas, tanto el cloro como el amoníaco, nos permite prepararnos mejor para la respuesta. Que nuestra evaluación, al ser el primer respondiente, el primer brigadista, bombero o la primera persona que llega al sitio, me permita que a partir de ese comportamiento que tenga este producto, empezar a tomar decisiones. Muchas veces no hacer nada es la mejor decisión. Muchas veces iniciar la evacuación es la mejor decisión. Muchas veces sacrificar algo de tiempo por equiparme mejor y hacer un control de la fuga va a ser la mejor decisión. Entonces, en ese orden de ideas, un equipo técnico de respuesta a emergencias para esta sustancia, número uno, tiene que conocer bien el producto. Las propiedades físico-químicas de estos dos elementos son bastantes especiales y tienen unos comportamientos en el ámbito de la emergencia con cualidades enormes. Por ejemplo, la capacidad de expansión de ellos.
el cloro, una gota de cloro 460 veces. ¿Qué me está diciendo eso? Que va a abarcar grandes áreas en caso tal de que se presente una fuga. Las partes por millón que empiezan a ser ya dañinas para el sistema respiratorio de la persona que está expuesta también es un ítem importante. Eso por un lado. ¿Qué más debe tener el personal de respuesta muy en cuenta? Conocer estos recipientes que transportan estos gases peligrosos. A ver, no son muchos recipientes. Aquí en Colombia, por ejemplo, en Colombia y a nivel de Centroamérica y Estados Unidos, se manejan tres, cuatro tipos de recipientes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Me puedo especializar en controlar los posibles tipos de fuga que se puedan presentar. ¿Sí me hago entender? Para que la emergencia no me tome por sorpresa, yo me preparo y me anticipo a los posibles tipos de fuga que se pueden presentar en estos recipientes. Y por último, la capacidad de respuesta en cuanto a equipos de protección personal. Muchos cuerpos de bomberos, muchas plantas químicas, muchas plantas de tratamiento de agua, muchas plantas de fertilizantes no cuentan con el equipo adecuado para la respuesta a emergencias. Entonces, tenemos el operario, que es el encargado de dar el paso, ya sea el amoníaco o el cloro. Se propicia, se ocasiona la fuga, no tiene capacidad de respuesta. Llaman al equipo de respuesta, llegan los bomberos habitualmente y al ser bombero puedo hablar abiertamente. El bombero considera que su traje de protección personal para incendios, el cual está hecho en Kevlar, Nomes y otros elementos, lo va a proteger. Y aquí es donde nos damos cuenta que el no conocer esas propiedades de ese producto empieza a ser negativo. En conclusión, hay una deficiencia en muchos organismos de respuesta, en muchas plantas que no cuentan con el equipo apropiado para podernos enfrentar a este tipo de químico. Mira, José, que tú tenía otra pregunta, pero me diste la respuesta. Sin embargo, entendiendo de que yo puedo encontrar el amoníaco en mi casa, porque se utiliza para elementos refrigerantes, como no sé, un aire acondicionado, quizá, pero también veo el cloro, tal vez en menor cantidad y en menor concentración, con el desinfectante que usamos, no sé, para el baño. ¿Cuáles tal vez deben ser como esas medidas iniciales o acciones iniciales? Porque a veces nos decías también, a veces no hacer nada es la mejor respuesta. ¿Cómo prepararme inicialmente en mi casa si identifico que es este tipo de sustancia la que está involucrada, pero también cómo prepararme como organización donde tal vez tengo un alto volumen o una mayor concentración y donde soy más propenso a tener este tipo de emergencias? Bien, no, la mejor preparación, bueno, ahí me hablas de dos escenarios diferentes. Tú como persona desde tu hogar, pues va a ser muy difícil que tenga cloros, pero sí vas a tener algún hijo del cloro, como le llamamos nosotros, un producto derivado del cloro, como puede ser el hipoclorito, la lejía, el blanqueador, algún tipo de soda, ¿de acuerdo? Entonces sí hay posibilidades de que hayan algunas cloraminas que con la mezcla de todos estos solventes se puedan salir al ambiente, convertirse en gas y causar esa irritación en los ojos. La recomendación para la persona que no está entrenada para responder a este tipo de emergencia es evacuación y ventilación. Evacuación y ventilación, salir del área de concentración. Entre más estés en el área de concentración, más efectos vas a tener adversos, tal vez mucho más duraderos, ¿de acuerdo? Y en cuanto al equipo de protección, el equipo de respuesta a estas emergencias, la principal cualidad aquí es el entrenamiento con escenarios reales. O sea, aquí no podemos ir improvisando, sino tratar a nivel de escala, a nivel de infraestructura, poder ilustrar, y es lo que vamos a hacer en la academia, esos ambientes, ese tipo de industria, donde verdaderamente vamos a encontrar este tipo de incidentes y emergencias, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que agregar que no solo los incidentes ocurren en la industria, en los hogares, en carretera, ahora temprano lo hablábamos con Eduardo, en carretera se transportan grandes cantidades en toneladas de estos productos. Viajan en recipientes de 1 tonelada, viajan en recipientes tipo isotanque que manejan cantidades de entre 20 y 25 toneladas de cloro o amoníaco y viaja presurizado. Entonces el equipo de respuesta debe estar entrenado para controlar esas emergencias, ya sea en la industria, ya sea en carretera. Vale, José, muchísimas gracias. Un poco más claro para todos. Quisiera ahora volver con Carolina. Y es que en el mundo de la respuesta a emergencia y hoy por hoy todos estamos invadidos de la inteligencia artificial.
quiero que Caro nos cuente aquí en primicia qué vamos a tener de innovador en nuestra Escuela para Bomberos en Español, en nuestro curso de Gerencia de Respuesta a Administración de Emergencias. Bueno, sí se viene algo muy innovador. Digamos que yo les he venido hablando mucho del conocimiento del riesgo, de la evaluación del riesgo, de todas esas bases que necesita un comandante de incidente y su equipo de trabajo para poder responder ante una emergencia. Entonces, la inteligencia artificial se ha vuelto, digamos que, una herramienta muy útil para poder facilitar el acceso a este tipo de información para que sea más práctica. Si nosotros nos vamos a ver un plan de gestión del riesgo, un plan de emergencia y contingencia, y aun cuando lo resumamos, sigue siendo largo. Entonces, en un momento de decisión puntual, en un momento de decisión en emergencia, pues llegar a leer un documento que de repente no lo divulgaron, lo conocemos, sabemos más o menos la estrategia, se vuelve un poco engorroso. Y también leer los resultados que salieron de repente de muchos análisis cuantitativos o cualitativos del riesgo o análisis que se tienen en cuanto a la dispersión de las sustancias que se están manejando específicamente en cualquier tipo de industria, se vuelve un poco engorroso. La inteligencia artificial nos ha facilitado poder mirar ese tipo de estudios y poder tener una toma de decisiones mucho más acertada, una toma de decisiones que nos permita ser más rápidos, porque el tiempo en la respuesta de la emergencia es vital. Es como cuando una persona está con un paro cardíaco. El tiempo en la respuesta de un paro cardíaco es primordial, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en cualquier tipo de emergencia. Es un paro cardíaco, pero de la empresa o de la planta de producción, o como lo comentaba José, de cualquier proceso productivo que de pronto tenga cloro, amoníaco, pues las decisiones que se toman deben ser de manera inmediata para evitar que el tema se propague de forma más rápida. Entonces, la inteligencia artificial la vamos a utilizar en este curso, les vamos a mostrar diferentes herramientas que les permitirán a ustedes poder tener un acceso y sobre todo una toma de decisión más puntual, más rápida y quizá incluso más acertada para poder decir, bueno, voy a la fija con esta decisión y todo el equipo de trabajo va en foco a eso para poder atender la emergencia. Entonces, va a ser un componente bien importante. Igual aprovecho para darles una cuña. Acá nos acompaña nuestro líder de este curso y el líder de este curso se llama Rubens Pérez, él es brasilero, tiene muchísimos años de experiencia, casi que los mismos de Eduardo, y también tiene especialidad en el tema de atención de emergencias, foco comando de incidentes y gerenciamiento de emergencias. Con él vamos a poder trabajar todos estos temas de inteligencia artificial y también vamos a ver cositas de realidad virtual que nos permitirán una toma de decisiones mucho más práctica, aunque es un curso que se enfoca, digamos que en un 90% teórico, un 10% práctica. Este tipo de herramientas facilita mucho la toma de decisiones y sobre todo la toma de decisiones oportuna y correcta. Es una facilidad en realidad para cualquier equipo de trabajo que se encuentre bajo una estructura comando de incidentes atendiendo una emergencia. Wow, Caro, qué primicia que nos acabas de dar y quiero ahora darle paso a Eduardo para que nos cuente un poco de cómo pasar de planes documentales de los que nos hablaba Carolina, donde tengo que analizar un sinnúmero de documentos de manera inmediata a respuestas realmente efectivas, porque hoy por hoy sabemos que las organizaciones están llenas de documentos, de planes, de programas, de procedimientos, de instructivos, pero cuando llega el momento de atender esa emergencia, Caro, y tú lo mencionabas, no tenemos tiempo y hay que actuar de manera rápida. Entonces es como también evolucionar de pasar de planes documentales a respuestas realmente efectivas, Eduardo. Bueno, yo he formado y generado varios planes de emergencia a las empresas y cuando hago eso, la primera condición que pongo es que esto sea difundido y evaluado a los niveles gerenciales. Como anécdota, les cuento que una oportunidad, le digo yo, si el gerente de un área determinada de una empresa minera tenía conocimiento del plan de emergencia y me dijo, lo vi que está en la web, pero no lo he leído. ¿Y por qué le digo yo? Porque la verdad es que yo tengo todos los días que producir y no todos los días tengo emergencia. Por lo tanto, eso está plasmado y ellos se asustan cuando ven un archivo con 50 páginas. Y yo les digo, lo que ustedes tienen que ver, cuál es el rol suyo en la emergencia, que posiblemente son 2 páginas en la que usted tiene que intervenir y cómo intervenir. Entonces, obviamente que se asustan al ver un documento muy largo, pero ahí están dando las posibilidades al comando de incidente, a la brigada de emergencia, al equipo de primer auxilio, están dándole responsabilidad a la gente del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces se asustan de tener que perder tiempo
leyendo un archivo o un archivo digital de 50 páginas. Entonces, los planes de emergencia obviamente van a ser efectivos cuando la persona tiene clara el rol que va a cumplir en ese plan de emergencia. No tiene por qué leer cuáles son las funciones de la brigada, no tiene por qué leer, sino que él como jefe de planta, jefe del área tanto, ¿cuál es mi rol? Integrarme al comité de manejo de crisis, integrarme al comité de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Que, tal como dices tú, los papeles, el documento, hace perder el objetivo de esto. Una vez que tú tienes el plan, tienes que practicarlo para llegar a tener una relación, como lo dijimos en una de las preguntas. ¿Cómo vamos a aplicar el plan en la parte operacional? Y eso se llama simulacro. Pero, ¿qué ocurre? Y lo veo yo con la experiencia de las empresas mineras, que son muy grandes nuestras empresas mineras. Acá estamos hablando de 3.000 personas en turno día. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento no hay tiempo. Por lo tanto, no hay link hasta que se presenta la emergencia. Y el que tenía que haber logrado para lograr una efectividad no lo va a lograr, porque no está conectado a las... Entonces, somos buenos para hacer papeles, pero tengo que tener la claridad cómo manejar esa información para tener un liderazgo dentro de la emergencia. Aquí estamos haciendo un resumen de todas las preguntas que le han hecho a Carol, a Joaquín y me están haciendo a mí. Toma de decisiones. La toma de decisiones va en directa relación con el conocimiento. Va en directa relación. La efectividad de la respuesta va en directa relación con los recursos. De repente se confunde cuando se habla de los tiempos. Dice, vamos a hacer un simulacro. Y toman un simulacro, se demoraron 12 minutos, mucho tiempo, pero ¿comparado con qué? Cuando todas las emergencias, Joaquín, que es bombero, tiene que saber que todas las emergencias son diferentes. Te cambia una condición del viento, te cambia una condición del lugar, te cambia una condición del tamaño del producto y cambia todo. Por lo tanto, el pensar que yo voy a controlar y voy a ser efectivo en 12 minutos va a depender de las circunstancias de esa situación. Entonces, lo que de ahí entramos nosotros a gerenciar y entregamos en el curso herramientas orientados a la toma de decisiones, cómo actuar bajo presión, cómo hacer un link entre el documento y la actividad social. Yo no sé cuál será la experiencia de ustedes en Colombia o los que están ahí de otros países en cómo se comprometen los ejecutivos en los planes de emergencia. Cuando el ejecutivo no tiene idea que existe un plan que está en la nube, obviamente que llega la hora de participar y él va a estar en el campo como haciendo acción de comando de incidente y va a interferir, lo cual va a lograr que se descontrole la situación. Porque el que está ahí va a decir, ¿y este qué está haciendo acá? Si no es su rol. Entonces, obviamente que hay un link entre el documento y la preparación para lograr efectividad en una respuesta. No sé, ¿qué más te puedo decir, Lisa? Gracias, Eduardo. Y mira que hablaste de algo interesante donde viene la siguiente pregunta que quiero que Carito nos complemente allí. Tú nos hablaste de esos planes documentales, de lo que a veces ocurre cuando hay una emergencia real y es que fin de semana no estoy de turno, es festivo, el jefe está en vacaciones, el suplente no tenía la preparación, el suplente no había tenido el documento, siempre hacemos simulacros internos, pero ¿qué rol, Caro, y aquí quiero que nos apoyes, juega la coordinación interinstitucional? Porque no es lo mismo cuando yo tengo mis recursos, mi empresa, mi preparación, pero cuando yo tengo que vincular a otras instituciones, ¿qué rol juega la coordinación interinstitucional en la gestión de emergencias y cómo esto es clave también para el desarrollo de la misma, Caro? Bueno, acá voy a ampliar un poquito de repente lo que decías y justo, primero las emergencias nunca avisan y son muy particulares en épocas de diciembre, en épocas de Semana Santa, en épocas donde precisamente no está todo el mundo en full planta para poder atender la emergencia. Por otro lado, también voy a ser muy honesta, las organizaciones no pueden tener millones de pesos parqueados o millones de dólares parqueados esperando a que suceda una emergencia. ¿A qué voy con esto? El resultado de las estrategias de los planes de emergencia y contingencia usualmente es, usted debe tener, no sé, un sistema fijo contra incendio. Aparte de eso, cuando haga determinadas operaciones muy puntuales como paradas de planta, pues debe tener algunos equipos adicionales. Aparte de esto, debe tener gente preparada para la atención de la emergencia, muy foco operaciones.
y un sinnúmero de cosas que salen en la estrategia que cuando uno se las pone sobre la mesa al equipo gerencial, pues dicen, esto me cuesta un pocotón de plata. Y acá es donde entran las entidades interinstitucionales, Liz, que tú me preguntabas, por medio de los planes de ayuda mutua. Acá en Colombia, no sé si aplique para todos los países, pero acá en Colombia tenemos el Plan Nacional de Contingencias, en donde todas las empresas están obligadas a informarle a los cuerpos bomberiles cuáles son sus riesgos, cuáles son sus escenarios de mayor riesgo, ¿sí? ¿Para qué? Para que los cuerpos de bomberos primero sepan qué riesgos hay en la zona que están atendiendo, ¿no? Entonces, unas pueden ser de la industria química, otras pueden ser mineras, otras pueden ser petroquímica. Y una vez los cuerpos de bomberos y de rescate, llámese Cruz Roja, Defensa Civil, se le llama acá en Colombia, y bomberiles saben cuáles son los riesgos de su zona, pues ellos también ya saben cómo van a llegar a atender, porque pues acá José me corregirá y no para todas las sustancias yo puedo utilizar agua, no para todas las sustancias puedo utilizar espuma, ¿cierto? Entonces Totalmente. sí es muy importante que los cuerpos de bomberos o esas entidades interinstitucionales tengan un claro conocimiento de cuál es el riesgo en cada una de las zonas. Acá en Colombia se le llama departamento, municipio, ciudad, para poder llegar a atender y que esa atención sea efectiva. Y ahí entramos en algo que se llama comúnmente, y pues Eduardo, cualquier cosita me corregirás, en un sistema comando de incidentes unificado, ¿sí? Entonces, la empresa le ocurre su emergencia, tiene su comando de incidentes, pero empiezan a unirse otras organizaciones que son externas a la organización, incluso empresas que también estén cercanas a mi organización pueden entrar a colaborarme en la atención de la emergencia. Y adicional a esto, ya cuando hablamos de emergencias, de repente no tanto muy puntualmente a nivel industrial, sino que, por ejemplo, tenemos los riesgos NALTEC, que son los que se derivan de amenazas naturales que se nos materializan y también esto impacta a la industria. Entonces, aquí sí entra en conjunto todas las entidades interinstitucionales, desde una Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por ejemplo, hasta todos los cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y las mismas organizaciones a atender sus propios incidentes, claramente con base en el conocimiento de la sustancia. Importante tener en cuenta que siempre, porque hablo de un comando de incidentes unificado, porque yo como externo no puedo llegar a atender de repente un área que yo no conozca y el que mejor la conoce, ¿quién es? Pues es la organización, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran estos cuerpos a ayudarnos, no solo cuando tenemos falencia de personal en la industria por alguna contingencia, sino en realidad en cualquier momento nosotros podemos hacer llamado y uso de todas estas entidades que nos pueden colaborar y que la idea es que también tengan el conocimiento de mis propios riesgos, como les dije, informados con antelación basados en un análisis de riesgos que deben hacer las organizaciones desde un punto de vista legal. Lizeth, Muchas un gracias. alcance, Dale, Eduardo. apoyando un poco lo que dice Caro, obviamente, y lo que decías tú recién, cómo vamos a actuar cuando es en fin de semana, cuándo vamos a actuar cuando hay un feriado largo, etcétera, etcétera. Eso está todo dentro del plan de emergencia. Pero ¿cuál es el problema? Y que a lo mejor Joaquín me puede ayudar. Acá en Chile al menos se da que el bombero, el cuerpo de bombero más cercano o que tiene la especialidad química, está dentro del plan de emergencia de la empresa, pero cuando llega no lo dejan entrar. O segundo lugar, fue lo que pasa que el bombero llega y no sabe a dónde dirigirse porque nunca lo han invitado a un simulacro. Entonces la parte interinstitucional a veces no se cumple porque cada uno quiere tener un protagonismo. ¿Qué es lo que pasó? Yo trabajé como asesor de una empresa de combustible grande acá en Chile, en la cual yo tenía que relatar de que el dueño de la emergencia era el jefe de planta de esa empresa de combustible. No era carabinero, no era bombero, no era los primeros auxilios. Ellos eran apoyos. ¿Para qué? Para que el día que hubiese un evento, ellos ya sabían que tenía la policía acordonar el lugar. El SAMU, que se llama acá, tenía que esperar que le trajeran la víctima descontaminada. Bombero, estar atento a lo que iban a hacer las personas que sabían manejar la emergencia, porque el carro de combustible tiene una serie de válvulas. ¿Quién la conoce mejor? El, el jefe, los operadores de la planta. Saben cómo sacar una válvula de fondo. Entonces, si tú tienes todas esas preguntas que hacías tú, Lisset, deberían estar en un plan de emergencia y practicado para lo que digamos una de las preguntas en relación con la parte operacional. Muchas gracias a Eduardo y a Caro por esta nutrida respuesta.
Y ustedes nos hablaban de algo muy interesante que es como esa articulación interinstitucional. Ya vimos un tema, un poco de lo documental, de esa preparación técnica. Y ahora quisiera preguntarle a José, ¿cuáles son esas buenas prácticas que pueden marcar la diferencia en esa respuesta a emergencias? Bueno, Lice, hay bastantes y va muy encaminado con lo que nos decía Eduardo ahorita. Nosotros implementamos y estamos trabajando fuertemente en esa interacción, en esa fraternidad, en esa visita que deben de hacer los cuerpos de bomberos cercanos a estas instalaciones, a que conozcan esas instalaciones, a quitar ese roce que hay entre el brigadista y el bombero. ¿Por qué? Porque en algunas plantas hay ausencia de normas, hay ausencia de planes escritos y el cuerpo de bomberos tiene sus procedimientos, ¿de acuerdo? Pero entonces cada uno va por su lado. En el momento en que se materializa la emergencia, empiezan a chocar esas diferencias, ¿de acuerdo? Lo otro es la brecha que hay entre lo que está escrito y la realidad. He visto muchos casos en algunos países de Centroamérica en donde invierten cantidades enormes de dinero, de tiempo en prepararse y capacitarse, pero no lo hacen de la manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, no nos podemos quedar solo en el papel y entrenarlo a manera de solo simulaciones. Tenemos que llevarlo al campo, a capacitarnos con entrenamientos permanentes. Yo ahorita tomaba apunte un poco de lo que nos decía Eduardo y todo va encaminado a ese trabajo conjunto que debe hacer el organismo de respuesta, que debe hacer el brigadista, abrirle las puertas a estos organismos con los que uno cuenta que en algún momento puede haber una respuesta para un evento masivo, para un evento que supere mi capacidad de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían como los ítems más importantes para poder articular, para poder lograr que las emergencias todos trabajemos con un objetivo común y no cada uno llegue como rueda suelta haciendo lo que mejor cree que hace. Muchas gracias, José, a Carito y a Eduardo. Mira que súper nutrido esta dirección, mando y respuesta del entrenamiento a la acción. Ya, digamos que para finalizar, tengo un par de preguntas adicionales y pues quiero que ustedes de manera libre, con su experiencia, nos cuenten un poco y es cómo lograr eh, integrar la seguridad de procesos en la respuesta a emergencias. No sé si Eduardo, Carito, adelante. Bueno, les cuento que La este es dama uno de los primero. temas que... Ay, gracias, Eduardo, tú como siempre. Les cuento que esta es una de las cosas que a mí más me ha apasionado durante todos los, digamos, el transcurso de mi carrera, porque en las organizaciones tienden a separar la atención de la emergencia, la mandan para la parte HC y seguridad de procesos está totalmente aparte. Y la verdad o la realidad es que van muy de la mano. ¿Por qué? Porque los incidentes históricamente que tienen una mayor consecuencia son a raíz de una falla en seguridad de procesos, sea por decisión de personas o sea por fallas en alguno de los puntos del proceso, llámese válvula, bomba, tubería, cualquier tema que llegue a fallar. Entonces, si nosotros miramos el tema desde un punto de vista un poco más global y de repente un poco más arriba, que es lo que maneja la seguridad de procesos, nos daríamos cuenta que la atención de la emergencia de aquellos incidentes que yo les mencionaba, que eran poco probables, pero con mayor consecuencia, son, me atrevería a decir que casi en un 100% a raíz de una falla operacional, ¿sí? Que se deriva obviamente de todo lo que se maneja en seguridad de procesos. Entonces, de entrada yo te puedo decir que ya están unidos, porque la atención de la emergencia debe ir muy de la mano con todos los procedimientos que se tienen desde seguridad de procesos, con saber que si tengo un área clasificada o no, con saber la cantidad de sustancias químicas que yo tengo dentro de mi organización, las cuales también van a impactar en el momento que se materialice una emergencia. Entonces, en realidad, la atención de las emergencias, desde un punto de vista cuando las vemos, aquellas emergencias, porque recordemos que una emergencia es cualquier cosa que a mí me saque de mi actividad normal. Entonces, claramente una evacuación por sismo es una emergencia, ¿sí? Pero esos son una tipología de emergencias un poco diferentes a las que de repente tenemos nosotros foco, que son muy industriales, que son muy hacia incendio, explosión, fugas, derrames. Y este tipo de
emergencias, que son en las que nosotros tenemos un foco un poco más especializado, pues son las emergencias que van directamente concatenadas con la seguridad de procesos. Entonces, si me preguntan, van muy de la mano, sí deberían estar muy en línea con el conocimiento de qué está pasando en seguridad de procesos para que yo también sepa cómo atender la emergencia. Entonces, así es que se está logrando, se está llegando a eso. Seguridad de procesos en realidad es un término nuevo, de repente en Latinoamérica, nuevo me refiero a que lleva pocos años, pero ya la atención de la emergencia va muy hacia eso, porque esas son las que les digo que tienen una consecuencia muchísimo más grande que las otras que de repente se pueden manejar desde un punto de vista un poco diferente. Obviamente hago la claridad. Hay emergencias que ya son a raíz de materialización de amenazas naturales, que también son de una magnitud importante, que también son de una magnitud grande y que no tendrían nada que ver con seguridad de procesos, a no ser que fuera un evento NATEC, que se los expliqué en respuestas anteriores. Entonces, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de emergencias, no solo es emergencia, no, hay varios tipos de emergencias y se manejan de manera diferente y una de esas son las que se derivan del tema de seguridad de procesos. Bueno, Muchas yo quiero gracias, Caro, intervenir y muy, sé que muy Eduardo, brevemente. adelante, Un- Eduardo. Lo que está hablando, Caro, estamos hablando de los riesgos antrópicos, los creados por el hombre, o también hoy día se denomina en algunos países como riesgo tecnológico. Lo que yo he sacado en cuenta estando en varios países es que a veces nosotros a nivel de emergencia no tenemos el mismo vocabulario. Muchos hablan de que cuando la emergencia supera un nivel de respuesta se llama crisis, cuando crisis en estricto rigor es pérdida de imagen. A veces hablamos de incidente o hablamos de emergencia o contingencia, no es lo mismo. Entonces, las empresas tienen una confusión en términos que nos llevan a cometer errores. Y como decía muy bien Caro, ¿cierto? Nosotros tenemos en el curso de gerenciamiento, es aclarar los conceptos para llegar a determinar, obviamente, los recursos, los equipos, los liderazgos. Solamente eso, como digo, se llaman riesgos antrópicos o riesgos tecnológicos hoy día. Y eso son los que están primando. El evento natural está dentro de los riesgos naturales. El riesgo social está la huelga, la protesta, el sabotaje, el atentado. Tienen una clasificación. Nosotros estamos dentro de un grupo de respuesta de riesgos antrópicos, riesgos creados por el hombre o también algunos le llaman riesgo tecnológico. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, el tiempo lastimosamente se nos va agotando. Quiero agradecerle infinitamente a Eduardo, a José, a Caro, que estuvieron aquí con nosotros durante esta tarde. También invitarlos a todos a la versión número 60 de la Escuela para Bomberos en Español que estaremos celebrando en Colombia, Cartagena, Colombia, del 31 de mayo al 5 de junio. Es una semana nutrida con respondedores de más de 17 países que año a año nos hemos ido consolidando, donde hemos hecho camaradería, hemos intercambiado experiencias y pues estos tres expertos que ustedes acaban de ver junto con los expertos que nos han acompañado en los webinars anteriores van a ser parte de nuestra escuela. Es una versión muy especial porque son 6 décadas de hacer historia en los respondedores de habla hispana, pero también lo veíamos en el video inicial, son 25 años de SACS, un cuarto de siglo respondiendo a la emergencia. Caro, Eduardo, José, muchísimas gracias a ustedes tres por estar aquí. Gracias, placer. A las personas Gracias. Gracias, Caro. A las personas que se perdieron de nuestro espacio, los invitamos a que vean la transmisión a través de nuestros canales oficiales. Nuestro equipo lo estará subiendo próximamente para que revivan un poco de lo que hicimos aquí en este webinar de 1 hora. El próximo 23 de abril, y extiendo una vez la invitación, tendremos nuestro próximo webinar. Allí estaremos hablando de nuestros cursos de incendios que tendremos en la Escuela para Bomberos en Español. Va a estar muy, muy, muy nutrido, muy interesante, con expertos, como lo decía Eduardo, hasta de 40 años de experiencia, 25 años de experiencia. Entonces, la idea es que participen, que se inscriban. Próximamente estaremos lanzando la información de nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les deseo una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Voy con los libros. Llevo los libros de regalo. Lo esperamos, Eduardo. Los espero Un con gusto. ansias.